identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los lunes y los sábados a través de la señal de Santiago TV 50.1 de la señal digital. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con el arquitecto y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Tisi, acerca de repensar la Plaza Italia. Este lugar que, bueno, siempre es noticia, desde que yo tengo memoria es noticia y obviamente desde el estallido social en adelante ha estado aún más presente, ¿no?, en el inconsciente colectivo y en la discusión pública. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto tenerte acá en La Hora del Museo. Hola Luis, muy bien, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, antes que todo quisiera saber, porque hay un dato que quiero decir desde ya, que tú vienes estudiando la Plaza Italia antes del estallido social. Para ser bien exacto, partí mirando la Plaza Italia en 1996 y me titulé con un proyecto de la Plaza Italia en 1999. ¿De qué iba ese proyecto? Eran los nuevos monumentos para encontrar a los chilenos. Y lo hice en la Escuela de Arquitectura, entre medio me fui para afuera, volví. Fue el último proyecto del siglo pasado que se defendió antes de cambiar al 2000. Pero espérate, ¿tú hiciste un proyecto para cambiar los monumentos o para sumar nuevos monumentos a esa Para zona? Sumar y correr los monumentos existentes. ¿En serio? 1996. 99. 99. Esa fue la defensa, pero partimos con los estudios en el 96. Sí. ¿Y qué te llevó a interesarte por este lugar, digamos, como para dedicarle un proyecto de tesis? A mí siempre me llamó la atención la arquitectura en cuanto a los efectos, cómo la arquitectura representa situaciones y con esa facultad comunicativa la arquitectura más bien convoca. Entonces la Plaza Italia era como el lugar para estudiar en ese momento. Y justo existía un programa de televisión que se llamaba Plaza Italia. Exacto, con Marcelo Comparini y Marcos Silva. Exacto, que estaba encargado de contar la contingencia. Sí. Y había también un sitio web en esa época que era plazaitalia.cl, que eran chat rooms. Antes de tener todo... Antes de WhatsApp, de Exacto. Messenger, de todo. Entonces se producía como una situación híbrida en el colectivo de la juventud acerca de este espacio. Claro. Y me empezó a interesar además porque, bueno, empezaron ahí hartas manifestaciones. Era el lugar, siempre, desde que yo tengo memoria, digamos, ha sido el lugar de celebración, de festejos, donde, después de un partido, por ejemplo, Exacto. se reunía toda la ciudadanía a festejar, a celebrar. Exacto, y ahí partía la fiesta. Colo Colo 91, por ejemplo. Yo tengo ese recuerdo muy vivo porque yo vivía en esa época en Maipú y mi papá desde Maipú nos fuimos en auto hasta la Plaza Italia. Claro. Y claro, era todo el festejo. Yo era muy chico, primera vez que veía así como veníamos saliendo de la dictadura, entonces ver a tanta gente feliz. Exacto. Era bien sorprendente. Sí, la Copa América, bueno, Claro. Grandes eventos deportivos. Todo pasaba por Plaza Italia. Exacto. Entonces esa idea como de celebración y de encuentro me parecía que era extraordinaria desde el punto de vista de la necesidad de tener espacio público. ¿Y qué monumentos propusiste en esa época, te acuerdas? Sí, claro, 12 monumentos. 12 monumentos. Que eran los monumentos tipo de los chilenos promedio. Ya. Entonces yo no quería monumentos emblemáticos a grandes héroes, tampoco quería algo que fuera casi irrelevante. Entonces me parecía interesante estudiar como el fenómeno sociológico de los personajes que componen nuestra sociedad y elevar un monumento respecto de cada uno de ellos. Oye, pero eso es muy interesante porque luego en el subsuelo, en la estación de Metro Baquedano, se hizo esta exposición de pintura permanente a cargo de Lorca, de Guillermo Lorca, si no me equivoco, del pintor, con retratos de gente común de Santiago en
Y recuerdo haber visto una entrevista donde Lorca decía exactamente lo mismo que tú. Quise rendir homenaje a los chilenos y chilenas común, ¿no? Exacto. No los próceres, sino la gente de a pie. Él, claro, trabajaba en este estilo hiperrealista, entonces tenías hasta... Ay, Yo propuse 12 monumentos y en ese momento los fenómenos que me interesaban era levantar un hito para poder matar el tiempo, la gente que necesitaba jugar y distraerse, sacarse, ¿no es cierto?, el estrés del día a día. Después, ciertamente, las personas que necesitaban levantar reclamos al gobierno ya estaban empezando algunas manifestaciones. Luego, una torre para el desesperanzado, estos que ya pierden el optimismo de vivir en sociedad. Pues es como el Costanera Center, digamos. Claro. Esta era la torre más alta. Te adelantaste. Esta era la torre más alta de la serie de 12 torres. Después había una torre para el romántico, que era contemplar el entorno. Después la torre para establecer vínculos. En ese momento, el establecer vínculos lo conecté a las nuevas tecnologías y a esta interconectividad que tenemos en ese momento con los chatrooms. Ahora ya lo tenemos con los teléfonos, ¿no es cierto? Después satisfacer necesidades, informarse del acontecer. Y van a ser 12 hitos, 12... Claro, como estos personajes tipo en el fondo. Wow. Oye, algo que también quiero que nos cuentes, porque cuando uno le enseñan, por ejemplo, la arquitectura de la ciudad de Santiago, siempre te enseñan que los españoles hacían con esta plaza principal Damero, ¿no? Claro. Y yo pienso, por ejemplo, en nuestra ciudad de Santiago y tenemos la Plaza de Armas. Entonces, hay algo que me llama la atención, que la Plaza de Armas yo entiendo que debería estar cumpliendo el rol que en algún momento cumplió la Plaza Italia, ¿no? Como de donde llegara toda la gente a celebrar, donde pasaran todas las cosas. Pero me imagino, algo pasó que hubo ahí un cambio el polo se movió. Es un poquito diferente eso. La Plaza Italia... era el lugar como de ir a pasar el fin de semana, el sábado, el domingo, ¿no es cierto? Las personas iban, estaban ahí, contemplaban el entorno. Esa plaza tuvo una remodelación con el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce, que además fue el director de mi tesis, cuando yo me estaba titulando en la Católica. Pero el lugar de las manifestaciones era frente a la Moneda en el eje Bulnes, que después... Ahí, claro, y se hacían las concentraciones, por ejemplo, cuando uno revisa los tiempos de la UP, por ejemplo, o Frey, todo se hacía ahí, en el barrio cívico. Todo se hacía ahí, y luego llegó, ¿no es cierto?, el gobierno militar y pusieron la llama de la libertad. Exacto, tienes toda la razón. Cerraron eso y ahí la gente subió a Plaza Italia. Aparte que Plaza Italia en ese momento también era un punto bien interesante en la ciudad, que como que decía de la Plaza Italia para arriba y de la Plaza Italia para abajo. Eso sigue funcionando de alguna forma. Sí. Bueno, algunos dicen que ahora está en Manquehue, digamos. O sea, Manquehue con... Claro, por allá por donde está la Pumanque, ahí estaría el nuevo... La nueva división, dices tú. Claro, es como ultra ricos. ¿No? Sí, interesante el encuentro que hay en la Plaza Italia, porque está la comuna de Providencia, la comuna de Santiago y la comuna de Recoleta también. Exacto. Entonces, que si uno lo asocia también a ideas, a ideologías políticas, también es interesante ver cómo el lugar de encuentro, esa fricción. Claro. Además, claro, ahí en esa intersección tú te puedes ir al Parque Bustamante, al Cerro San Cristóbal, al Parque Metropolitano, al GAM, o puedes seguir a la Plaza de la Aviación, si uno... Claro. Exacto. Sigue siendo, digamos, un lugar con muchas posibilidades. Rodrigo, tenemos que hacer nuestra primera pausa de esta hora del museo. Está muy interesante el tema. Obviamente vamos a seguir conversando acerca de la Plaza Dignidad, la Plaza Italia. El nombre, por ejemplo, es un tema que vamos a abordar, ¿no? ¿Se le debe cambiar el nombre? ¿Se debe mantener el nombre original? ¿Qué nombres podría tener, además de Plaza Dignidad? Así que quédense en la sintonía de Radio USACH, porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende, en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de Santiago TV los días sábados y los lunes, los sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 horas por la señal satelital, la señal digital de Santiago TV.
Y recuerden que todas las entrevistas que hacemos en este formato híbrido luego quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando con el arquitecto y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Tisi, acerca de uno de los grandes temazos que vamos a tener que resolver en algún momento en la ciudad, repensar la Plaza Italia. ¿Qué debería ocurrir en la Plaza Italia? ¿Qué debería hacerse? O quizás no deberíamos hacer nada en la Plaza Italia, también es una posibilidad. Rodrigo, algo que estábamos hablando como de las posibilidades de tránsito que te ofrece la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, ¿no? Si te vas hacia el oriente, puedes ir a la Plaza de la Aviación, hacia el norte, Parque Metropolitano, sur, Parque Bustamante, y poniente, el GAM, ya. Pero quiero ahora que nos hables de la otra capa, que también es muy interesante, porque ahí confluyen distintas, podríamos decir, épocas de la arquitectura, ¿no? De nuestro país, porque están los edificios Turri, está la Escuela de Derecho, está el edificio de la Telefónica, que en algún momento fue el edificio más grande de Santiago. Claro. Y hacia el poniente, no sé qué tenemos hacia el poniente. Hay edificios residenciales. Ahí está el edificio donde se instalaba la Galería Cima, por ejemplo, a registrar todo lo que pasaba con... El Crown Plaza, que el también Crown es Plaza, emblemático hotel. Claro. Y el Telepisa, famoso Telepisa. De la esquina. El Telepisa, el segundo piso del Telepisa. Exacto. Bueno, yo creo que es interesante la historia de la arquitectura en ese punto. Ciertamente el centenario se celebró con un regalo, ¿no es cierto?, de los italianos, que es el Monumento a Italia, que básicamente este niño con la antorcha y el león, que después lo corrieron, ¿no es cierto? Pero ese monumento se puso frente a lo que antiguamente se llamaba la estación de Pirque, que estaba... Había una estación de trenes que iba al Cajón del Maipo. Exacto, que terminaba el Parque Bustamante, una estación preciosa, bien estilo afrancesado, ¿no es cierto?, de Émile Jecquier. Pero esa estación desapareció, se corrió ese límite hacia la estación que está en donde está la Avenida Mata, ¿no es cierto?, San Enrique atrás, para liberar el Parque Bustamante y armar esta conectividad de estos dos sectores de la ciudad. Claro. Pero en el centenario. Eso pasó, o sea, el centenario Italia nos regaló el monumento, pero esto sucedió durante varios años. Por supuesto, la Plaza Colón fue a finales de 1800, la Plaza Italia se nombró en 1910 y luego Baquedano llegó en 1928. Y ya la estación de Pirque dejó de existir por ahí por el 1940. O sea, son cambios que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX, podríamos decir. Claro. Recordemos que en esta época Las Condes, incluso partes de Providencia, eran chacras. Eran zonas de cultivo, habían órdenes religiosas, entiendo. No era como lo conocemos ahora. Claro, la ciudad ha ido creciendo y se ha ido acercando cada vez más a la falda de la cordillera, efectivamente. Claro. Esa situación como de periferia que existía al oriente de la Plaza Italia era también los grandes fundos, ¿no es cierto?, como tú decías, las chacras, pero ese desarrollo fue estableciendo también un nivel sociocultural quizás, ¿no es cierto?, de un grupo como ahora se reconoce, ¿no es cierto?, desde Providencia hacia arriba, en el fondo. Claro, todo eso se fue refundando. Y bueno, también tenemos la Escuela de Derecho, que es otro hito arquitectónico de la ciudad. Perfecto, ese edificio fantástico. Y la torre... la CTC en su momento. Oye, te lo menciono porque el otro día pasé por ahí y la empecé a mirar y decía, quizás, por ejemplo, los que son más jóvenes y que digamos, crecieron con teléfonos táctiles, mira la torre telefónica no les debe hacer sentido nada, porque originalmente esa torre tiene una forma como de teléfono, ¿no? Sí, pues siempre decían, era la época que ocupábamos los Nokia, claro, con esa ladrillo, la antenita, ¿no? Y que algo de eso tenía el edificio, ya más coincidía con una empresa de comunicaciones. Claro. Pero eso después se convirtió en la Telefónica y hoy día un edificio que está vacío. Claro, creo que está en venta. En algún momento fue un centro cultural bien importante. La Telefónica tenía una sala, claro, de exposiciones abajo. Yo la primera exposición de Mata la vi ahí, por ejemplo. Claro. Cuando era chico, hacían buenas exposiciones. Artistas pasaron por ahí. Claro. Juan Downey, Alfredo Exacto. Yan. Hacían conferencias también y eso bueno, murió de alguna forma. Efectivamente. No se sabe qué va a pasar. Los edificios Turri de Kulchevsky, por ejemplo, que son una maravilla. Yo tengo un amigo que vive ahí, cada vez que voy, me encanta. No sé si... Esos son del 29, tiene una arquitectura art déco, ¿no es cierto?
Y era un momento histórico de ese tipo de arquitectura, ¿no es cierto?, moderna, pero también con un estilo. Claro. Y el edificio Turre fue emblemático, fue un edificio alto en su momento en ese sector. Me imagino. Por las esquinas eran de 2 o 3 pisos, llegaba a los 6 pisos, ¿no es cierto? Claro. No, ojo, pero 6 pisos con el metraje antiguo de altura, porque son no sé cuántos metros. Bastante más generoso, exactamente. Deben ser como unos 8 pisos actuales, 8 o 9 pisos actuales. Probablemente Sí. unos 9 pisos, yo diría. Claro. Hoy día estamos acostumbrados al 2,25 metros. Claro. No, estos son altos. Sí, y también ese edificio entonces hacía una especie como de telón de fondo de este entorno urbano, ¿no es cierto? Porque al otro lado teníamos la inflexión del río Mapocho. Claro. Entonces era como un contenedor del espacio de ese lugar. Ah. Aparecía la torre telefónica por un lado, la CTC, ¿no es cierto? Y por otro lado las torres de vivienda y luego el Crown Plaza. Entonces Claro. se empezaba a hacer una configuración moderna, digámoslo, con este edificio emblemático. Bueno, el Teatro del Puente está a la vuelta también. Claro. Y Que movieron ese teatro, ¿te acuerdas del puente? Exacto. Y fue todo un desafío ingenieril moverlo. Es que me parece increíble que en un punto, digamos, el radio es pequeño de la Plaza Italia, se concentren tantos hitos distintos. Empezamos así al voleo, como a decir cosas. Y no para. Está la fuente alemana también. No el restaurante, sino la escultura. Exacto, está el monumento Balmaceda. También. Está el monumento de José Martí, en algún momento estaba ahí, después lo corrieron. Ahora está esa parte con el centro cultural que tenía Providencia, ¿no es cierto? Con una especie de café. El café literario. Literario, exactamente. Exacto. Un lugar súper rico culturalmente, diverso, instituciones académicas, está el teatro de la Universidad de Chile. El Teatro de la Universidad de Chile, que ahora se va a reinaugurar, ya se reinauguró, no. Parece que el edificio nuevo todavía no está listo, que va a ser un teatro gigantesco, claro, un poquito más atrás. Que está en Vicuña Maquena, exacto. Claro. Frente al Museo de Vicuña Maquena, que también está ahí. No, está lleno de hitos relevantes de nuestra sociedad Sí, en términos culturales. Cine Arte Alameda, bueno, un poquito más abajo, pero el mismo... Emblemático. Cine Claro, Arte Alameda. también un espacio arquitectónicamente muy atractivo, yo recuerdo con esta cascada. Y es bonita la situación de la Plaza Italia también porque configura una especie de triángulo de casco histórico interesante, ¿no es cierto? Que está todo el sector de Las Tarrias, el Parque Forestal, ¿no es cierto? Claro. José Miguel de la Barra, todo ese sector que también conecta con el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo. Oye, ¿y por qué tendríamos que cambiar la Plaza Italia? Te lo pregunto de la siguiente forma. Si uno va a Berlín, por ejemplo, los alemanes conservaron todo el casco histórico con las balas. Y yo le pregunté una vez a un alemán, ¿por qué? Y con el humo, el hollín incluso. Dije, oye, pero esto es un poco tétrico. Le dije, ¿por qué la ciudad la dejaron así? O sea, sería el equivalente a que nosotros hubiésemos dejado la moneda, por ejemplo, como quedó después del bombardeo. Y él me decía, bueno, en realidad esta decisión se tomó para que nunca se nos olvide, digamos, los horrores del nazismo, los horrores de la guerra, y por eso se decidió dejar el casco histórico de esta forma, ¿no? Que es una forma, claro, cuando uno llega es como, ¿por qué esto está así? ¿Por qué no lo han arreglado? Y mi pregunta va por esa línea, ¿cachai? En el sentido de, bueno, lo que hemos vivido en el último tiempo, desde el estallido social en adelante, ha sido tan fuerte como sociedad, que quizás pueda ser una buena alternativa dejar esto como quedó. Como no. museo de sitio, dices tú. Claro. No es necesariamente mi postura, pero quiero preguntarte a ver qué piensas tú de eso, ¿no? Como... Yo creo que el sector de la Plaza Italia, y siempre me refiero a la Plaza Italia porque la entiendo como una construcción en la memoria de los chilenos. La Plaza Italia en estricto rigor no tiene lugar, porque esa es la rotonda Baquedano, ¿no es cierto? Sí. A mí me gusta hacer la diferencia entre rotonda, que es una cosa funcional para los autos, rotonda Baquedano con el monumento en el centro, y la Plaza Italia es el entorno, es este lugar, ¿no es cierto?, que nos une o nos une para celebrar o para pelear. O para pelear. Entonces, la Plaza Italia es un espacio temporal que aparece sobre la rotonda Baquedano. Interesante esa forma de verlo. Entonces, yo lo que proponía en mi tesis del 99 era decir, tenemos que actualizar esta plaza no con tantos monumentos históricos, sino más bien con monumentos del presente. Y estos monumentos del presente justamente eran estos chilenos tipos, estos 12 chilenos tipos. Y ahí yo creo que apareció una idea de entender que la representación en el espacio público a través de estos elementos, estos objetos, iba a ser un motor de integración. Claro.
de encuentro de diferencias culturales, sociales, políticas, si uno quiere. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran oportunidad de entender la Plaza Italia en todas sus capas históricas. Como que yo creo que no hay que borrar y hacer cuenta borrón y cuenta nueva, ¿no es claro. cierto? Hacernos los tontos con esto. No, existió un momento histórico para Chile muy relevante, estallido social, además con la contingencia de la nueva Constitución, ¿no es cierto? Claro. Esa solicitud que hicieron los chilenos yo creo que tiene que tener algún tipo de representación. Y yo creo que eso va a ayudar mucho también al encuentro. O sea, tiene todos que queremos, ¿no es tiene que cierto? mantener esta característica de lugar de memoria, ¿no? Yo creo, sí. Se va a quedar como un hito de la memoria. Si tú has visto también ahora, ya puedes visitar, ¿no es cierto?, el entorno, y quedó como esta especie de... El zócalo de residuo. Exacto. Que es como un pequeño parque que se quedó ahí en honor a la memoria de esta dignidad, ¿no es cierto? Rodrigo, espérame, te voy a interrumpir. Quiero que hablemos de ese espacio en específico porque es un espacio que está en disputa. Sí, claro. Cada cierto tiempo uno escucha, o sea, ve, por ejemplo, brigadas que lo van a pintar, como esta idea de borrón y cuenta nueva, y al día siguiente vuelven a poner las plantas, vuelven a hacer murales. Entonces, quiero que profundicemos en esa idea, pero ahora tenemos que hacer la siguiente pausa de esta obra del museo. Recuerden que el día de hoy estoy conversando con el arquitecto Rodrigo Tisi acerca de, bueno, el futuro que deberíamos darle a la Plaza Italia, a la Plaza Dignidad. Es un pendiente, ¿no? Es algo que se va a tener que ir resolviendo en algún momento. Así que quédense todos y todas conectados a la señal de Radio Usach porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Usach. Y les cuento que el día de hoy estamos, bueno, desarrollando un temazo que todavía no se ha resuelto, un tema que, digamos, es tema desde antes del estallido social y es la Plaza Italia. ¿Qué se va a hacer con la Plaza Italia? ¿Se le va a cambiar el nombre? ¿Deberíamos cambiarle el nombre? ¿Deberíamos cambiar la Plaza Italia? ¿Hacer algún nuevo proyecto ahí de arquitectónico, de vialidad? Y eso me lleva a algo que te estaba preguntando fuera de micrófono, ¿no? Que antes del estallido social yo recuerdo que el intendente de Santiago, Orrego, hizo una propuesta de cambio de la Plaza Italia y se hizo con mucho bombo, con mucha publicidad. Y yo recuerdo haber visto las maquetas y era básicamente echar concreto, hacer como una gran explanada, ¿no? Poca área verde, no sé. Me gustaría preguntarte también un poco por esto, ¿no? Como si se llegase a modificar la Plaza de Dignidad, ¿qué características crees tú que debería tener ahora considerando todo lo que ha pasado en ese lugar a nivel arquitectónico, a nivel de cómo vamos a distribuir el espacio? Porque también pensemos que es un lugar donde confluyen dos de las más grandes arterias de Santiago, Vicuña Maquena y Alameda y Providencia, digamos, tres. Ah. Entonces, por ejemplo, andar en la mañana y en auto es bravo. Es duro. Yo voy a dejar a mi hijo al colegio y tengo que pasar por ahí todos los días que lo voy a dejar. Claro. Y es duro. Entonces, recuerdo que el proyecto Orrego, por ejemplo, era muy autocentrista. O sea, bajo esta lógica de va a ser un lugar de encuentro, al final estaban ensanchando las calles. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco qué han logrado visualizar ustedes desde la universidad. Entiendo que también desarrollaste un proyecto con tus estudiantes de la Adolfo Ibáñez. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de qué ideas han ido saliendo. Todo eso partió de nuevo un poco en el proceso de estudio que he tenido y de propuesta que me he imaginado en la Plaza Italia. Yo creo que lo principal en ese lugar es la continuidad de los parques. Creo que es un bonito como el gesto cuento de Cortázar. Urbano, exactamente. Entonces, del Bustamante al Forestal, del Forestal al Balmaceda y bueno. Sería maravilloso. Entonces hay una oportunidad de hacer un encuentro urbano entre parques, darle eso a nivel de peatón, digámoslo, a la ciudad. ¿Ya? Y yo proponía enterrar el paso de autos bajo nivel. ¿Es problemático? Es muy problemático. Bueno, recordemos que ahí hay una entrada de la autopista. Que está un poquito hacia el lado del río Mapocho. Y se hace Mapocho. un taco todos los días. Claro. Pero esto viene de un proyecto que se ganó en el año 1982, ¿ya?
que se llamó concurso y lo ganó Cédric Purcell con Enrique López y Catalina Salazar. Y ese es un proyecto que proponía una rotonda perfecta, más estilo francés. Bueno, ese dato es bonito, que la rotonda la inventaron los franceses. Claro, pero es un lugar de encuentro de bastantes avenidas, ¿no es Claro. cierto? Aquí en estricto rigor no hay muchas avenidas que se encuentren No. porque en verdad... Viene Espionono, Vicuña Maquena, Providencia, La Alameda. Pero si uno piensa, ¿No? la rotonda como rotonda está un poquito más arriba que Vicuña Maquena. Sí. Entonces no está cumpliendo una Y se usa súper poco. una En función. realidad es un retorno más que una... Exacto. Que la función que cumple la rotonda, no sé, por la Pérez Sujovich o la Aquilín. Exacto. Entonces el proyecto proponía, en vez de tener una rotonda, más bien conectar los parques y hundir el paso vehicular, cosa que ese lugar se convirtiera en una especie de parque colectivo Eso sería urbano. espectacular. Y ahí, en ese parque, levantar estos monumentos que eran los representativos de los chilenos. Pero espérate, ¿ese fue el proyecto de 1999? Y después, y después sucedió el estallido social harto tiempo. Yo hice un proyecto entre medio, 20 años después, digamos. pero en el 2010 yo hice un proyecto bicentenario con ¿Ya? fondos del Estado, Fundación Imagen de Chile, y invité a algunos arquitectos, artistas extranjeros a proponer ideas sobre el desarrollo de la ciudad en puntos Neurálgico, relevantes. Y yo invité a Vito Aconci en ese momento para repensar la Plaza Italia. Y él proponía una especulación, ¿no es cierto?, una utopía como artista, que la Plaza Italia era un lugar de ciertos nidos de la sociedad chilena, que no eran ni totalitarios de una gran masa, ni individuales, eran más bien grupos de personas que debajo del nivel de tierra iban a hacer emerger un nuevo territorio para la Plaza Italia, sacando el monumento Baqueano o invirtiéndolo. Él decía que lo podíamos dar vuelta. Así ponerlo de cabeza. Claro, porque también hay una idea, ¿no es cierto?, de transformar estas historias en otras nuevas historias. Claro. Y él, como artista, yo creo que se da esas libertades. Total, era un proyecto. Era soñar. Era proyectar, ¿no es Claro. cierto?, el futuro. Entonces, cuando sucedió el estallido, casi 10 años después, ¿Ya? volvimos a retomar estas ideas y los estudiantes en el Design Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez retomaron esas como líneas generales de proyecto para ellos reformularlo nuevamente. Y ahí surgió la idea de una especie de mini museo de sitio, ¿Ya? levantando un poco los parques. Y al momento de levantar los parques, naturalmente el monumento Baqueano se hunde. Entonces, esa operación que daba cuenta de una nueva capa, ¿no es cierto?, de información, de historia, de fricción, quedaba en evidencia un poco sobre este monumento. Este monumento quedaba a medio camino de la altura de esto. Y abajo, como rotonda, ya no era vehicular, sino que era peatonal y se convertía en una especie de museo sitio con todos los rayados, con toda esta historia que tú dices que es interesante, ¿no es cierto?, dejar en el espacio urbano. A mí me parece que ¿Y qué pasa con los autos ahí? los autos se corrían hacia los bordes, entonces como que se ganaban unos canales laterales de circulación. Ya. Claro. Es un nodo bien importante a nivel del tránsito y entonces solucionar eso no es muy fácil. No, de Más hecho, encima que pasa el metro por abajo, tenemos la nueva línea, ¿no? Exacto. Está el río, está por el otro lado está Avenida Santa María. O sea, Hay una interconectividad enorme. Sí. Claro, es un punto complejo, me imagino, a nivel de vialidad. Algo que también te quiero preguntar tiene que ver con la parte quizás fea de toda esta historia. Y es, el deseo de hacer buena arquitectura, de hacer intervención urbana versus la política. Porque todas estas decisiones están inevitablemente mediadas. O sea, ustedes vienen de la academia a hacer una propuesta, pero si eso no tiene resonancia y no hay voluntad política de hacer algo, cuéntanos un poco cómo funciona, porque nosotros que no somos arquitectos ni urbanistas ni estamos metidos en el tema, ¿qué debería pasar? ¿Por qué pasa la decisión de que finalmente se inviertan los recursos necesarios para modificar la Plaza Italia, la Plaza de Dignidad? Es súper buena pregunta esa, porque yo creo que es una pregunta. ¿Quién se hace cargo de esto?
desde el presidente para abajo, ¿no es cierto? Pero porque hoy día, tú llevas, no sé, pues 20, 30 años haciendo propuestas. o sea, mirando propuestas, Claro, y aparecen claro. propuestas, y también hay otra gente que propone, Sí, y pues. concursos se ganan, pero el proyecto por alguna razón no avanza, No avanza, ¿no? claro. Hoy día tenemos un gobernador, ¿no es cierto?, que también es Orrego, y ciertamente el gobernador, si uno mira los modelos de gobernadores fuera del país, ¿no es cierto?, en otras culturas, Claro. es un modelo de alcalde sobre los Es alcaldes. como un superalcalde, podríamos Claro, decir, ¿no? pero yo creo que ahí se apela a la integración. Y lo que hablábamos antes de las diferencias entre Providencia, Santiago y Recoleta, es un trabajo que se tiene que mirar más holísticamente, creo yo, y nuestro gobernador podría tener, ¿no es cierto?, un rol fundamental. Yo creo que el espacio de la Plaza Italia es un espacio tan simbólico para construir esa integración nuevamente, para recuperar, ¿no es Claro. cierto?, ese quiebre, ese daño que está ahí. Pero por otro lado, en paralelo uno se pregunta, ¿esto le compete al MOP, el Ministerio de Obras Públicas? Claro. ¿Le compete al Ministerio de las Culturas esto? Hay patrimonio inmaterial ahí, ¿no es cierto? Está toda la construcción simbólica del Claro. Chile moderno, ¿no es cierto?, Exacto. expresivo. En el fondo, ¿cuál es la colaboración interministerial que debiera trabajar sobre este espacio? Yo creo que ahí es bonito volver a entender, ¿no es cierto?, este proceso que tuvo plantear la pregunta de la Constitución: ¿cómo hacemos la integración? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, lograr algo que sea representativo de todo, Claro. y no solamente de una parte de la historia? Rodrigo, tenemos que hacer nuestra última pausa de esta hora del museo, pero todavía nos queda un bloque para seguir pensando, reflexionando qué es lo que debería pasar con la Plaza Italia, con la Plaza Dignidad. Deberíamos cambiarle el nombre. Quédense en la sintonía de Radio Usach, porque luego de esta pausa voy a hacer justamente esa pregunta. Y ya estamos de vuelta en la hora del museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio Usach. Y el día de hoy estoy desarrollando un temazo que obviamente, así como a veces se discute, por ejemplo, otro tema que siempre va y viene es el tren, ¿no? Que a Chile le faltan trenes, ¿no? Que deberíamos quedarnos con los camiones. Bueno, otro tema que siempre está en la palestra, que va y viene, es qué es lo que va a ocurrir con la Plaza Italia, y esto es incluso previo al estallido social. Obviamente que en la coyuntura actual es un tema ya que tiene ribetes simbólicos, políticos, es muy importante, y algo que ha estado en la pelea, en la discusión, es el nombre, ¿no? Porque a partir del estallido surge, se renombra esta plaza como Plaza de Dignidad, ¿no? Sí, entiendo que siguiendo un poco el ejemplo de Estados Unidos, donde hicieron la plaza Black Lives Matter, creo que es, quizás me equivoco, o Dignity, no sé. Claro, en razón a todas estas personas de color, ¿no es Claro. cierto?, minoría, exacto. Claro, cierto que hubo un antecedente previo en Estados Unidos. Hay varios. Claro, y acá en Chile, bueno, está esta disputa hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los periodistas siempre estamos complicados porque vamos al aire y ¿cómo le voy a decir? Plaza Italia, Plaza Dignidad. O Baquedano. O Baquedano, claro. Entonces, quisiera preguntarte por esta situación, ¿no? Por la situación del nombre, la tensión que hay respecto al nombre, como arquitecto, como arquitecto con mirada de urbanista. Yo creo que es muy importante el nombre, saber nombrar las cosas nos ayuda también a tener un sentido de locación, Claro. de lugar, ¿no? Entonces, por la historia que tenemos de la contingencia estos últimos años, creo que Plaza La Dignidad representa un momento histórico de ese lugar. Sin embargo, creo que la potencia de la Plaza Italia como Plaza Italia, de lugar temporal, ¿no es cierto?, que no tiene lugar, es aún más potente. Y diría que la Plaza Italia puede incorporar el espacio de la dignidad, Ya. el espacio de este momento histórico. O sea, que la Plaza Italia fuera como un concepto paraguas que cobijara la dignidad. Porque tenemos distintos lugares, tú lo mencionabas al principio de la entrevista, ¿no es cierto? Podríamos también pensar en una estructura urbana que además de lo que es monumento o de historia,
museo de sitios, si uno Claro. quiere, también está lo que es la arquitectura y los parques, en razón, ¿no es cierto?, de todo el tránsito. Entonces hay situaciones urbanas que son bien interesantes que se podrían desarrollar. Entonces una cosa no quita la otra. Claro. Yo no creo que sea bueno borrar y partir como de cero. De hecho, cuando la Plaza La Serena se convirtió en Plaza Colón, luego en Plaza Italia... Eso, espérate, quisiera porque mucha gente no lo sabe, que la Plaza Italia, la Plaza Dignidad ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. Exacto. Cuéntanos algunos de los nombres que ha tenido este lugar. A finales de 1870 se llamaba Plaza La Serena y eso se inició cuando estaba la estación de Pirque, ¿no es cierto? Ya. Y esa plaza era el lugar de la fachada de esta estación, ¿no es cierto? Luego pasaron los 400 años del descubrimiento de América y llegó este momento y se nombró como Plaza Colón. Pero eso duró poquitos años, duró unos 20 años. Y el nombre de la Plaza Italia sucedió en 1910 cuando el país estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, El centenario. el centenario. Y ahí llegó un monumento que era el monumento que organizaba la plaza en la unión de Parque Bustamante, la Alameda, que estaba justamente fuera de la estación. Y ese era el lugar de encuentro. La gente iba a esperar a la gente que llegaba en el tren o se iba a despedir con la gente que se estaba dejando la ciudad, en el fondo. Entonces hay algo bonito como del encuentro en ese lugar, de la pausa en ese lugar, que viene de la Plaza Italia. Después desapareció la estación de Pirque, se corrió el monumento para el otro lado, ¿no es cierto? La rotonda dejó de ser rotonda. La rotonda dejó de ser rotonda, pero el monumento como que se reubicó. Entonces yo creo que la historia permite tener estas capas de información y reorganizarlas de una manera que sea relevante, simbólica, conmemorativa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo no tengo miedo en decir que podría existir el espacio de la dignidad, Claro. el museo de sitios, si se quiere. Bueno, de hecho, el Zócalo que quedó ahí de la estación de metro, a mí me parece que es un muy buen lugar, digamos, que... Es un muy buen lugar también porque está el metro, ¿no? Claro. Como que es una situación intermedia de espacio Claro. que también es interesante a nivel urbano, de tener estas situaciones de exposición o de representación Claro, que están en el espacio público, que tienen configuraciones distintas, ¿no es cierto? Claro. Y es interesante porque ahí uno puede empezar a tener aliados también que se hagan cargo de la mantención de ese espacio, que contribuyan también Claro. en una dimensión cultural. Entonces... Tiene que haber un espacio de memoria, sí o sí. Pensemos lo que ocurrió en Nueva York luego del atentado a las Torres Gemelas. Los gringos hicieron ahí un memorial Claro. para... O sea, podrían haber dicho, bueno, hacemos otro edificio y aquí no ha pasado nada, pero... Es bonito ese memorial, la representación de la caída de las torres con el agua, ¿no es Claro. cierto? Que uno ve esto y es un infinito Claro. de caída y aparece todo el registro de los nombres de las personas que Claro. fallecieron. Pero entonces, ¿cómo articular esta situación histórica contingente, también proyectiva, ¿no es cierto? Porque esto va a ser lo que nos va a volver a integrar simbólicamente a los chilenos. Claro. Sin borrar partes de la historia, creo yo, que es importante reconocer también Sí, po, lo eso que ha es- sido estos 100 años en la Plaza Italia. Claro, es un desafío enorme, ¿no? Yo creo que el desafío actual es más grande que cuando tú lo comenzaste a estudiar en 1996. por supuesto. Hasta antes de 2019, no tenía estas capas de memoria tan fuerte, ¿no? No, lo que sí tenía claro en ese momento es que había empezaban a haber desencuentros entre los chilenos y los desencuentros fueron creciendo y se fueron transformando en manifestaciones, en Claro. situaciones más claras de ciertas demandas. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que Plaza Dignidad puede convivir con la Plaza Italia. Ya, es Y posible. el proyecto tiene esa ambición, la ambición de integrar a Chile Claro. y también ser un momento histórico en razón a esta Pero tú- nueva constitución. Tú nos comentabas que, bueno, a nivel de municipio es imposible que se resuelva porque hay tres administraciones distintas. Exacto. El intendente tampoco tiene las competencias. La figura del intendente acá, digamos, le faltan atribuciones como para poder... me imagino. Pero el gobernador, O sea, el gobernador... con podría tener nuevas atribuciones. Esto es una estructura que debiese desarrollarse, diría yo, Claro. para que efectivamente exista el financiamiento, las posibilidades de trabajar con los municipios de manera integrada, que creo que eso sería una gran De poder coordinar, claro, de poder iniciativa. coordinar.
Porque tenemos proyectos que parten en una municipalidad y se acaban en el límite de la municipalidad, claro, y en la otra municipalidad no continúa. Entonces, esa descontinuidad es un problema. Es un problema. Entonces, una municipalidad quiere poner flores, la otra dejémoslo vacío, claro, hasta que algo pase. Eso lo tiene que resolver Pero con el mono actual, con lo que hay. Aquí tendría que intervenir el gobierno central, me imagino, si quisiéramos darle una solución. Por supuesto, y yo creo que sería súper bonito hablar también de proyectos interministeriales, porque existe una nación de cultura que puede mover el desarrollo urbano. Más que el desarrollo urbano por el desarrollo urbano. Aquí hay... A ver, explícanos eso. Habitualmente la estructura de la ciudad se desarrolla por infraestructura, por necesidad de construcción de vivienda, claro, pero raramente por necesidad cultural, de integración cultural, ¿no es cierto? Claro. Y el espacio de la Plaza Italia, yo creo que tiene esa potencia. Entonces, las manifestaciones públicas, los lugares de encuentro y desencuentro, las representaciones de nuestro pasado, nuestro presente, incluso nuestro futuro, le competen a esta especie de in-between, entre medio de estas situaciones. Claro. Y yo creo que la cultura tiene un rol fundamental, porque al final es lo más significativo, lo más simbólico. ¿Cómo trabajar con eso? El gobernador tiene bonitos desafíos, creo. Claro. Y es una oportunidad de desarrollar ese cargo también, ¿no es cierto? No teníamos el gobernador, ahora lo tenemos. Bueno, ¿cómo puede trabajar el gobernador? ¿Cómo puede integrar? ¿Cómo puede tener fondos? ¿Cómo puede manejar, ¿no es cierto?, grupos que vengan de distintos sectores también del gobierno central? Claro. Rodrigo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se me pasó volando esta hora del museo. Te quiero agradecer que hayas venido a conversar con nosotros. Felicitarte también por estar investigando estos temas desde antes, porque obviamente me imagino que ahora hay mucho investigador que está investigando lo que tiene que pasar con la Plaza Italia después del estallido, obviamente. Si te quieres despedir, este es el momento. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación. La hora del museo es bonito entenderla también como la hora de la cultura en el espacio urbano, como el museo, la representación cobra sentido en estos lugares de encuentro. Entonces, hoy día haber conversado en la Plaza Italia y recordar un poco todo este proceso de años, en verdad ha sido agradable y te agradezco de nuevo la invitación. Súper interesante, y dejo a todo el público invitado que se interese por estos temas, claro que sí, que participe de esta decisión. Es de todo este lugar. Claro, es una decisión que es de todos, así que no hay que restarse, ¿no?, de la discusión respecto al futuro de la Plaza Italia, de la Plaza Dignidad. Les envío un gran abrazo, ya no nos queda más tiempo. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.